Bienvenidos a Cultura y Finanzas Podcast. Principios y códigos que cambian vidas. Con el apóstol Hernán Castelblanco. Hola, ¿cómo están? Saludos, les habla Hernán Castelblanco. Bienvenidos a este podcast Cultura y Finanzas. Bueno, ya este es el cuarto programa, creo. Bueno, bienvenidos. Qué bueno estar aquí con ustedes. Creo que hoy vamos a tocar un tema muy importante desde la perspectiva financiera. La cultura y las finanzas correctas para los hijos de Dios. No se trata de discriminación, no se trata de que somos más o somos menos, no. Pero todos aquellos que hemos decidido caminar en la obediencia al Eterno, buscando tener una relación con Dios, no una religión, sino no buscando porque nos interesa una religión o ser religiosos, ser fanáticos, no. Realmente porque queremos una vida diferente, una mejor versión, porque lo necesitábamos. Yo lo necesitaba, yo necesitaba a Dios más que todas las cosas, y realmente lo mejor que ha pasado en mi vida ha sido Él. Entonces por eso estamos en este programa, por eso estoy aquí sirviéndolo a Él, porque definitivamente yo quiero que muchas personas tengan la oportunidad que yo tuve de conocerlo y de que su vida sea transformada. Yo cometí muchos errores, mi pasado fue horrible, y yo creo que lo mejor que me pudo haber pasado fue conocer al Dios de los cielos y poder vivir una vida diferente. Con errores, sí, hemos fallado, sí, pero no es la misma vida, definitivamente. Bueno, este día traigo para ustedes el cuarto programa en la serie La Guerra Financiera que está aconteciendo en el mundo y la iglesia. ¿Qué está pasando con la iglesia? ¿Qué debería estar haciendo la iglesia? ¿Qué posición asumir? Y dentro de esos programas, que ya llevamos una serie, 3 programas, este es el cuarto realmente, voy a tocar hoy un tema que para usted va a ser de mucho valor también. El propósito financiero en la iglesia. ¿Cuál es el propósito de las finanzas de la iglesia? Voy a hablarle abiertamente y decirle algo. Mire, como hijos de Dios, si somos hijos de Dios genuinos, no tendríamos por qué preocuparnos de lo que la gente opine. El diablo siempre va a hablar mal del Dios. El diablo siempre va a hablar mal de Jesús, de Yeshua. El diablo siempre va a hablar mal de los hijos de Dios. El diablo siempre va a buscar difamar, va a buscar destruir los propósitos, los principios y los códigos del reino, porque él sabe que si nosotros los cumplimos y los vivimos, lo vamos a destronar. Nosotros fuimos llamados por el Dios de la vida, no solo a adorarlo, a alabarlo, a exaltarlo, sino a representarlo en esta tierra. La labor representativa nuestra es una labor de gobierno desde el Espíritu para manifestar en lo natural. Así como hay mucha gente que ora para que haya milagros de sanidades, también habemos otros que oramos para que haya milagros financieros y para que el equilibrio llegue a la iglesia de Jesucristo. Y este equilibrio en el tema financiero, que es el que a mí me compete, gobierno, legalidad, autoridad, liderazgo, finanzas, cultura, esa es mi misión y mi misión de parte del cielo. Pero realmente solo se va a manifestar con recursos, porque recuerde, visión sin recursos es ilusión. Lo que pasa es que nos hemos dejado mentir, ¿sabe? No le importa lo que la gente opina. Dice la palabra del Señor, que la gente de la carne nunca va a entender las cosas del Espíritu. Entonces explicarle a la gente sobre diezmos, ofrendas, eso no va a funcionar. La gente va a criticar este programa, va a criticar todo. Qué bueno que lo critican porque significa que el enemigo está incómodo. Aquí el punto no es lo que los demás dicen. Aquí el punto es qué cultura, qué principios y qué posición va a asumir usted. Si usted de verdad cree en la palabra de Dios, y usted cree que el Dios de la vida es real, y usted está buscando establecer una relación con el Dios eterno a través de nuestro Señor Jesucristo y su Santo Espíritu, pues créame, sépame entender y créame que hay propósito y bendiciones de Dios asignadas para su vida. Si usted lee realmente la palabra de Dios, usted se da cuenta, en 2 Corintios capítulo 9, usted se va a dar cuenta que el Señor habla allí de que Él se hizo pobre para que fuésemos ricos y pudiésemos manifestar su gracia, esta gracia de dar, esta gracia de servir, esta gracia de recibir para sobreabundar para toda buena obra. Pero no me quiero meter por ahí porque no estoy anunciando, la predica de la prosperidad. Mire, que el Señor los reprenda, hijos de Satanás, que han venido a cercenar la iglesia y por eso anda por ahí mendigando, porque satanizaron las finanzas, satanizaron las bendiciones de Dios. Está bien y de acuerdo totalmente que malo es el amor al dinero, sí. El dinero no es malo, lo malo es el amor al dinero. Hay que tener cuidado con eso y pues cada quien tiene su responsabilidad de circuncidar su corazón y dejar de lado la avaricia y la codicia, que al final terminan siendo una representatividad del temor. Bueno, ¿cuál es la función de las finanzas, de los recursos financieros en la iglesia? Bueno, vamos a verlo desde 2 perspectivas, la perspectiva como hijos de Dios y la perspectiva ministerial con reflejo al mundo. Ok, primero que todo, para un hijo de Dios, las finanzas son parte del testimonio, por decirlo así.
Dice la palabra del Señor en Deuteronomio 8, Deuteronomio 28, Deuteronomio 30, Deuteronomio 11, Deuteronomio 7. Usted lo puede ver ahí. Las bendiciones del Dios de la vida cayendo sobre la vida de sus hijos que están en obediencia. ¿Para qué? Para que sean reconocidos, para que sean exaltados. Dice la palabra que nos puso por cabeza y no por cola, que seríamos reconocidos en las naciones, que daríamos prestado y no pediríamos prestado. Claro, son procesos. Hay procesos y llegar a esa gran escala, a ese gran nivel, hay que pasar unas pruebas, hay que pasar un desarrollo, un proceso, pero eso no vamos a hablar ahorita. Le quiero decir cuál es la función de los recursos financieros en la iglesia, y es dar testimonio del Señor y su cumplimiento. Dice la palabra del Señor de la vida, dice en Deuteronomio 8:18, porque no olvidemos que el Señor es el que da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar, el pacto que juró vuestros padres. Voy a hacer un podcast solo para esa palabra, porque esa palabra es muy profunda y yo creo que usted y muchos de nosotros necesitamos conocerla. Ok, entonces le decía que uno de los propósitos, vivir, dar testimonio del Señor y el cumplimiento de sus promesas. Vivir dignamente y vivir en paz. Son propósitos de parte del cielo, son definitivamente para el Dios, para el Hijo de Dios. Recuerda, ahorita estoy en la parte del Hijo de Dios, luego vamos al ministerio. Entonces, vivir dignamente y vivir en paz. Mire, a veces hablamos de Dios y Dios te va a bendecir no sé cuándo, y nosotros estamos tronados hasta decir basta. Eso no tiene coherencia. No tiene coherencia de verdad. Porque si nuestra vida está trabajando y está viviéndose en una vida de integridad correcta, con un corazón correcto y todo, debería estar llegándonos la añadidura, ¿no le parece? Mateo 6:33, ¿no le parece que debería estarse cumpliendo? Entonces, algo hay que ver allí, algo está pasando, ¿no? No digo está mal, lo que estoy diciendo es hay que ver que hay que alinear para poder caminar en esa bendición. Entonces, vivir dignamente y paz. ¿Qué más pretende el Señor? Obviamente darnos libertad y tiempo para la familia, para Él, para servirlo, para poder ayudar a la gente, para desarrollarnos y crecer. Él necesita darnos libertad. Porque las finanzas en el reino de los cielos, en las finanzas para sus hijos son libertad. Las finanzas del mundo son esclavitud. Por eso vemos a muchos hijos de Dios en esclavitud, porque están viviendo las finanzas desde la cultura, desde la perspectiva incorrecta. Por eso necesitamos vivir la cultura del reino. La cultura del reino no es la cultura hebrea que nos han hablado por ahí. Sí, esa es está la cultura hebrea religiosa, la cultura hebrea natural religiosa, la del pueblo natural religioso, y está la cultura hebrea, la cultura del espíritu, la cultura de Abraham, Isaac y Jacob. Un día vamos a hablar un poco más profundo también sobre eso. Ya llevo una cuenta con usted, una deuda de varios temas. Bueno, entonces necesitamos vivir esa relación con el Padre, y a través de estas finanzas poder ayudarnos a llegar al propósito, porque es que en el Señor las riquezas no son un propósito, no son el fin. Las riquezas tan solo son el medio, la herramienta para llegar al propósito, para manifestar el propósito. Cuando le dije que misión sin recursos sin ilusión, se lo voy a trasladar aquí, se lo voy a transmitir aquí, en esta palabra. Más bien sería propósito sin recursos sin ilusión. Porque ¿cómo le haces? O sea, si ni siquiera puedes lo básico que es comer, o la gente no puede lo básico que es pagar alquiler y comer y todo, ¿cómo llegan a su propósito? Qué complicado. Entonces, hay una parte integral. El Señor nos da el alimento natural, el alimento espiritual, pero también el alimento natural, y nos pone a sobreabundar para que nosotros seamos plataforma de bendición para muchos otros. Entonces, esto significa que uno de los propósitos del recurso en la iglesia es también ayudarnos a ejercer mayordomía. Porque ¿cómo hablamos de mayordomía y liderazgo en la iglesia cuando ni nosotros mismos podemos controlar nuestras finanzas? Ni podemos controlar nuestra casa, nuestro hogar, nuestra vida. Entonces realmente tiene que haber un equilibrio. Por eso las finanzas, para mí en lo personal y ministerialmente, en lo que Dios de la vida me ha enseñado estos años, es que las finanzas son un reflejo del corazón de la persona. Las finanzas, como se manejan, como se administran y se gobiernan, son un reflejo del corazón del Hijo de Dios que las maneja. Como es sus finanzas, así es su vida. Como están sus finanzas, así es su vida. Definitivamente así es. Si su corazón está muerto, estéril, así están sus finanzas, estériles. Entonces, necesitamos meditar muy profundo en esta palabra, amados, porque la añadidura, si la añadidura no está llegando, es porque no estás en el reino de Dios y su justicia, porque la palabra sí cumple. Entonces, no diríamos que la palabra es mentirosa. Así que nos ayudan a llegar al propósito. ¿Qué otra cosa hacen las finanzas del reino de los cielos en nuestras vidas? Bueno,
obviamente, ser instrumento de bendición para otros, para la ayuda a la iglesia, para los proyectos de la iglesia, para los proyectos de enseñanza, para los proyectos de evangelismo, para ayudar a nuestras familias, a nuestros papás, ser de honra para nuestros padres, darle una educación de bendición a nuestros hijos, para vivir dignamente, lo dije ya antes. Entonces, claro que sí. Ahora, también es para protegernos y prepararnos de los tiempos por venir y los tiempos difíciles. Señor, quiere que estemos preparados, que hagamos como José, que en los tiempos de abundancia recojamos para los tiempos de escasez del mundo. Recuerde, Dios quiere, como vivimos en este mundo, Dios quiere que en los tiempos de abundancia nos preparemos para cuando en este mundo haya escasez y nosotros no vivamos la escasez. Recuerde que José no vivió vacas flacas, eso lo vivió fue Egipto. Pero José y los israelitas nunca vivieron vacas flacas, jamás. Los que la vivieron fueron los israelitas. Entonces ni siquiera está bien decir, aquí hermano, en las vacas flacas. No, ¿cómo se le ocurre, amado? Te das cuidado lo que declara, porque está diciendo, soy un egipcio. Entonces diría, soy un egipcio, vivo en el Cairo. No, amado, no, nosotros no vivimos en Egipto. Eso es de los egipcios. Usted y yo deberíamos estar al lado de José. O ser el José de la casa, o por lo menos andar en alguna de las otras 11 tribus, ¿verdad? Entonces, amado, no vuelva a decir eso. Aquí las vacas flacas, no, nunca tuvimos vacas flacas, eso fue para Egipto. Léalo bien y se va a dar cuenta. Entonces el Señor pretende prepararnos y apartarnos de los tiempos difíciles. Ahora, la otra cosa importante, dentro de muchas, una lista larga que podría sacar, es ser manifestadores de los diseños creativos del Dios de los cielos. Si le pedimos, si tenemos la estructura y lo correcto y estamos preparados, capacitados, entrenados y con los recursos, vamos a poder manifestar los diseños creativos de Dios de la vida y traer lo nuevo en estos tiempos para la humanidad a través de nuestro corazón, de nuestra diligencia, de nuestra capacitación, de nuestra oración, de atrevernos y todo, y de tener el recurso para hacerlo. Pero así, con las manos arriba, yo he escuchado ideas. Usted no tiene, cada quien se le ocurre ideas brillantísimas, que mire, que un producto, que así, que un servicio, pero no arranca para ninguna parte, no le invierte nada. ¿Por qué? Porque no pueden. O no tiene tiempo o no tiene dinero. Entonces, ¿qué hace una persona que no tiene tiempo, porque es esclava, y no tiene dinero para desarrollar una idea creativa que Dios le dio? Comentarla para que otros la hagan. Y entonces el mundo está feliz aprovechando las ideas creativas de los hijos de Dios para seguir haciendo rico al diablo. Y la gente de la iglesia necesitada y la iglesia sin poder desarrollar los proyectos. Entonces, uno de los propósitos de las finanzas en la iglesia a favor de los hijos de Dios, de que los hijos de Dios reciban riquezas, es para poder manifestar los diseños divinos del cielo. Recuerde, las riquezas de Dios dan libertad, las riquezas del mundo dan esclavitud. No se trata de la riqueza, se trata de qué corazón recibe y maneja las riquezas. Ahora, hablando ministerialmente, porque se me está pasando el tiempo, ¿para qué son las iglesias, los recursos de la iglesia? Amado, pero ¿para qué son los recursos de la iglesia? Para evangelizar, obviamente, para hablarle de Dios a la gente. ¿Eso usted cree que eso no cuesta plata? Eso cuesta plata. Imagínese, el mundo invierte miles de millones de dólares en una película. ¿Cómo sería de lindo poder sacar películas que de verdad le enseñen valores y principios a los hijos y a la humanidad? Y películas divertidas, no aburridas, no, unas películas que de verdad valgan la pena, como lo que han sacado los hermanos Kendrick, no me acuerdo el apellido, cómo es por ahí, así andan, unas películas tan lindas, edificantes y edificativas y todo, no, muy lindo. O sea, de verdad que se trata de nosotros tener el recurso para desarrollar el evangelismo, para hablarle a la gente del Señor, para quitarles el velo en el nombre de Jesucristo. No se trata de religión, se trata de salvación. Óigame bien, no se trata de religión, se trata de salvación. Ese es el propósito. Entonces, llevar la salvación a las personas, llevarles esperanza, llevarles fe. Pero orar y dejarlo en hambre no tiene sentido. Hay que orar y darle un pan, decirle, vea, coma, lo va a apoyar, lo va a respaldar. Entonces, se trata del recurso en iglesias para ayudar familias, con consejería, con apoyo, con respaldo. Eso quita tiempo. La gente quiere que el pastor esté ahí dando consejería y escuchando familias a las 2 de la mañana, a las 1 de la mañana, a las 11 de la mañana, a las 3 de la tarde. Óyeme, y el pastor, si se dedica a eso, ¿de qué come? Entonces, obviamente ayudar familias, comunidades en riesgo, madres solteras, en la pobreza, en los orfanatos, los ancianos, todo eso sí, de acuerdo, pero también para que los ministros de Dios coman. Un ministro de Dios, seamos sinceros, tiene que vivir dignamente. ¿Por qué? Pues usted ministro está diciendo eso para manipular. Mire, piense lo que usted le dé la regalada voluntad de pensar. Pero de verdad, imagínese un ministro de Dios, todo necesitado, víctico, ¿cómo? Está haciendo un esfuerzo, óyeme. Está trabajando por levantar una humanidad mejor,
por lo menos en moral, en ética, en principios y valores. Nos equivocamos, sí, mire, no somos perfectos. Algunos son avaros, codiciosos, ladrones, sí, yo sé que sí, pero no todos. Entonces, amados de Dios, necesitamos entender que para eso son las finanzas de la iglesia. Por eso hay que cumplir con los diezmos, con las ofrendas, no robar al Señor. ¿Esto es para manipular? Piense lo que quiera, yo sé que la gente se queja, pero esto es para entendidos, esto no es para hijos del diablo, esto es para entendidos. Esto es para sustentar también a los ministros del Señor Altísimo, las familias ministeriales, para desarrollar proyectos de impacto social, de impacto empresarial. ¿Cuántos proyectos podríamos desarrollar empresariales? Pero tenemos a los hijos de Dios nada más acaparando. Eso ya es codicia, avaricia, egoísmo. Entonces ya ahí se salieron del diseño. Van a terminar, o más bien ya están esclavos del dinero. Ahí el corazón se distorsionó, lamentablemente. Y es por falta de una relación. Cuando tú cambias el tiempo de Dios por perseguir la riqueza, ya perdiste el norte. No, ¿para qué persigues riquezas que Dios ya tiene para entregarte? Mejor dedícate a perseguir a Dios para que te entregue las riquezas. Entonces, esto es para multiplicar, para apoyar a otros ministerios, ayudar a gente que viene levantándose, gente que está haciendo la obra en otras naciones, ministros que necesitan ayuda, hermanos de Dios, hermanos de Cristo, hermanos en el Evangelio que necesitan ayuda. Entonces necesitamos, amados de Dios, entrar en esa dimensión, en ese entendimiento. Hay que ayudar al pueblo de Dios a consolidarse, enseñarlo, discipularlo. Eso tiene un costo también. Ocupamos estar atentos, activos en las redes mientras nos permitan hablar, estar atentos en todo lo necesario. Pero lo más importante es enseñarles a mantenerse en santidad, a mantenerse en una relación con el Eterno. Amados, los recursos no son para volverse locos, son para acelerar el proceso de cercanía al Señor, tener tiempo para buscar de Él. En cualquier momento viene. Los tiempos no son los mismos, mis amados. Vienen los tiempos de persecución. Vienen los tiempos donde usted no va a tener acceso a vernos en estas redes, porque nos van a sancionar, nos van a bloquear. ¿Qué va a hacer usted? ¿Cómo le va a hacer? Entonces aproveche ahorita para enriquecer su relación con el Señor, su conocimiento con Dios. Circuncide su corazón, busque de Él. No satanice los recursos. Dice la palabra del Señor que el que abundantemente siembra, abundantemente cosecha. Ya ahí mismo en el capítulo 9 de 2 de Corintios dice que el que da semilla al que siembra y pan al que come. ¿Por qué semilla al que siembra? Porque es sembrador. El Señor le da semilla para que siga sembrando y siga multiplicando. Pero al que solo come, solo pan le da. Por eso mucha gente está en pobreza, porque solo come. Solo pan le da al Señor. Tú no puedes recibir lo que no honras. Si tú honras, vas a recibir honra. La palabra de Dios dice que Él honra a quien le honra. Honra al Señor. Honra a los que te enseñan. Honra a la casa de Dios. Honra a tus padres. Honra a aquella gente que te sirve y te vas a dar cuenta que las cosas cambian. Son muchos principios, no voy a hablar de ellos aquí. Tan solo te quiero decir que los recursos, el dinero, es una herramienta del cielo cuando es utilizada por el Señor para llegar al propósito y llevar a la gente al propósito, ayudar a la gente a crecer en su propósito, bendecir a la familia, ayudarlos a crecer. Bueno, eso a grosso modo lo que te quería explicar, y yo quiero que tú sepas que de ti depende a dónde vas a estar. Si tú le crees al enemigo, vas a seguir esclavo financieramente allá. Pero si tú le crees a Dios, Dios te va a sacar de allí. Un abrazo fuerte, saludos y muchas bendiciones. Hasta el próximo episodio. Cultura y Finanzas Podcast. Principios y códigos que cambian vidas. Con el apóstol Hernán Castelblanco. Cada martes, por todas las plataformas digitales y por nuestro canal de YouTube.